Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que conocemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros propios océanos? Aunque el agua cubre más del 70% de la Tierra, la mayor parte de las profundidades marinas sigue siendo un misterio. Se estima que el 95% del océano no ha sido explorado en detalle, lo que significa que podría haber criaturas desconocidas, ecosistemas completamente nuevos y hasta paisajes submarinos más sorprendentes que cualquier cosa que hayamos imaginado. Para ponerlo en perspectiva, hemos enviado más personas al espacio que a las zonas más profundas del océano. Solo un puñado de submarinos han logrado descender hasta la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, ubicado a más de 11 kilómetros bajo la superficie. Para que te hagas una idea, si el monte Everest se sumergiera allí, aún le faltarían más de 2 kilómetros para alcanzar la superficie del agua. Pero lo más increíble es lo que podríamos encontrar en estos rincones ocultos del océano. Cada vez que se logra explorar una nueva zona de las profundidades, se descubren criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Existen peces con cuerpos transparentes, calamares con tentáculos que brillan en la oscuridad, tiburones que parecen haber salido de la prehistoria y hasta organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas sin necesidad de luz solar. Un buen ejemplo es el pez dragón, que vive en la zona batipelágica, entre los 1.000 y 4.000 metros de profundidad, y ha desarrollado un método único de camuflaje. Es tan oscuro que prácticamente desaparece en la penumbra del océano. Y no solo se trata de animales extraños. También hay estructuras submarinas que desafían nuestra comprensión. En algunas partes del océano existen ríos y lagos submarinos, donde el agua es tan densa y salina que se separa del resto, creando la ilusión de un paisaje terrestre dentro del mar. También se han encontrado montañas sumergidas más altas que cualquier rascacielos y volcanes activos que expulsan lava a temperaturas extremas en un entorno donde la presión es tan alta que el agua no hierve de inmediato. El océano también esconde pistas sobre la historia de la humanidad. Se han descubierto barcos hundidos que datan de hace miles de años, perfectamente conservados en el frío y la oscuridad de las profundidades. Algunas teorías sugieren que podríamos encontrar ciudades sumergidas aún desconocidas, restos de civilizaciones antiguas que fueron tragadas por el mar con el paso del tiempo. Entonces, si sabemos que hay tantos misterios ocultos bajo las olas, ¿por qué no hemos explorado más? La razón principal es que la tecnología necesaria para hacerlo es costosa y compleja. Explorar el océano es más difícil que explorar el espacio exterior porque el agua ofrece una resistencia mucho mayor que el vacío del espacio. Mientras que un satélite puede orbitar la Tierra con relativa facilidad, enviar un vehículo a las profundidades marinas requiere equipos que soporten presiones extremas y que funcionen en la más absoluta oscuridad. ¿Sabías que en 1518 la gente bailó sin parar hasta el punto de colapsar e incluso morir? No fue un festival ni una celebración, sino un fenómeno extraño y aterrador que ocurrió en Estrasburgo, una ciudad que hoy pertenece a Francia. Todo comenzó en julio de ese año, cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y empezó a bailar sin motivo aparente. No era un baile alegre ni un espectáculo voluntario. Simplemente no podía detenerse. Durante horas y horas, movía su cuerpo sin descanso, como si estuviera poseída por una fuerza invisible. Nadie entendía qué pasaba. Los vecinos, al principio, lo tomaron como algo curioso. Pero con el paso de los días, más personas empezaron a unirse. Primero fueron unos cuantos, luego decenas, y en cuestión de semanas, cientos de personas estaban atrapadas en el mismo frenesí. Bailaban día y noche, con los pies sangrando, el cuerpo agotado y el rostro lleno de angustia. Muchos colapsaban por el cansancio, algunos sufrían ataques cardíacos y otros incluso perdieron la vida. Todo porque no podían parar de bailar.
Lo más extraño es que las autoridades, en lugar de intentar detenerlos, creyeron que la mejor solución era dejar que bailaran más. Pensaban que el problema se resolvería si la gente simplemente se desahogaba hasta saciarse. Así que construyeron escenarios, contrataron músicos y alentaron a la gente a seguir bailando. Pero en lugar de ayudar, esto solo empeoró la situación. Imagina que, un día, empiezas a moverte sin control, como si una fuerza externa guiara tu cuerpo. Intentas parar, pero tus piernas siguen danzando, ignorando tu cansancio. Ahora imagina que, a tu alrededor, cientos de personas están igual que tú, atrapadas en un baile sin fin. No es un concierto ni una fiesta, es un tormento. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué causó esta epidemia de baile. Algunas teorías dicen que pudo haber sido un caso extremo de histeria colectiva, un fenómeno psicológico en el que las emociones de un grupo se descontrolan y provocan comportamientos inexplicables. Esto no es tan raro como parece. En tiempos de miedo o estrés, la gente a veces actúa de maneras sorprendentes. Otra teoría sugiere que los afectados pudieron haber consumido accidentalmente cornezuelo de centeno, un hongo que crece en el pan de centeno y que contiene sustancias parecidas al LSD. Este hongo puede provocar alucinaciones, espasmos musculares incontrolables y convulsiones, lo que explicaría por qué la gente no podía dejar de moverse. También se cree que el contexto de la época pudo haber influido. En 1518, la región sufría una gran hambruna y enfermedades. La gente estaba desesperada, asustada y débil. Algunos historiadores creen que el baile pudo haber sido una manifestación extrema de ese estrés y sufrimiento, como una especie de catarsis colectiva llevada al extremo. Lo más inquietante es que esta no fue la única vez que ocurrió algo así. En otras partes de Europa, en distintas épocas, hubo brotes similares de danzas incontrolables, aunque ninguno tan grande como el de Estrasburgo. Con el tiempo, el evento de 1518 fue desapareciendo de los registros, convirtiéndose en una historia extraña y casi olvidada. Hoy, más de 500 años después, seguimos sin una respuesta definitiva. ¿Fue una enfermedad? ¿Una intoxicación? ¿Un caso extremo de sugestión colectiva? ¿O quizás algo que aún no hemos sido capaces de comprender? ¿Sabías que tu cuerpo está habitado por billones de bacterias y que, en número, superan a tus propias células? Sí, aunque no puedas verlas, en este mismo instante hay una cantidad gigantesca de microorganismos viviendo dentro y sobre ti. Pero no te preocupes, la mayoría de ellas no son enemigas. De hecho, muchas son esenciales para que puedas vivir. Imagina que tu cuerpo es una gran ciudad y que estas bacterias son los habitantes. Algunas trabajan en la limpieza, otras en la producción de nutrientes y otras en la defensa contra intrusos peligrosos. Sin ellas, muchas funciones básicas de tu organismo se verían gravemente afectadas. De hecho, si de repente pudieras eliminar todas las bacterias de tu cuerpo, tendrías problemas digestivos, tu piel estaría más expuesta a infecciones y tu sistema inmunológico sería mucho más débil. Se estima que el cuerpo humano tiene alrededor de 30 billones de células, pero también alberga alrededor de 39 billones de bacterias. Esto significa que en términos numéricos, eres más bacteria que humano. Pero antes de que empieces a sentirte raro, debes saber que la gran mayoría de estos microorganismos trabajan en armonía con tu cuerpo. Uno de los mejores ejemplos es la microbiota intestinal, un ecosistema de bacterias que vive en tu intestino y que es clave para tu salud. ¿Alguna vez has comido algo en mal estado y tu estómago reaccionó de inmediato? Eso es porque tu microbiota está siempre en alerta, ayudando a digerir los alimentos, produciendo vitaminas y evitando que bacterias peligrosas tomen el control. Para que te hagas una idea de su importancia, cuando tomas un antibiótico para eliminar una infección, también destruyes parte de tu microbiota. Por eso, muchas personas experimentan problemas digestivos después de un tratamiento con antibióticos. Básicamente, es como si hubieras destruido una parte de tu ciudad bacteriana y ahora el equilibrio estuviera alterado. Pero no solo en el intestino hay bacterias importantes.
Tu piel también está llena de ellas, formando una barrera protectora contra infecciones. En tu boca hay miles de millones de microorganismos que ayudan a descomponer los alimentos. Incluso en lugares donde pensarías que no debería haber vida, como en los ojos, existen bacterias especializadas que ayudan a mantener todo en orden. Y aquí viene lo más fascinante. Cada persona tiene una microbiota única, casi como una huella digital. Tu alimentación, el lugar donde vives, las personas con las que interactúas y hasta si tienes mascotas o no, influyen en la composición de tus bacterias. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas que crecen en contacto con la naturaleza y los animales tienen una microbiota más diversa y resistente que aquellas que han pasado toda su vida en ambientes extremadamente higiénicos. Ahora seguro te estarás preguntando, si las bacterias son tan importantes, ¿por qué tenemos tanto miedo de ellas? La respuesta es simple, porque algunas pueden ser peligrosas. Existen bacterias que causan enfermedades graves, como la salmonela, que provoca intoxicaciones alimentarias, o la Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculosis. Sin embargo, estas son solo una pequeñísima fracción del total. La gran mayoría de las bacterias son inofensivas o incluso benéficas. En los últimos años, la ciencia ha empezado a comprender mejor el papel de estos microorganismos en la salud. Algunos estudios sugieren que una microbiota equilibrada no solo influye en la digestión, sino también en el estado de ánimo e incluso en la salud mental. Se ha descubierto que ciertas bacterias intestinales pueden influir en la producción de serotonina, el neurotransmisor asociado con la felicidad. En otras palabras, las bacterias en tu intestino podrían estar afectando cómo te sientes emocionalmente. Entonces, si la microbiota es tan importante, ¿cómo puedes cuidarla? Una buena alimentación rica en fibra, probióticos, como el yogur o el kéfir, y una vida activa pueden ayudar a mantener a tus bacterias saludables. También es clave evitar el abuso de antibióticos y el exceso de productos desinfectantes, ya que eliminar todas las bacterias a tu alrededor podría debilitar tu propio sistema. Ahora que sabes que tu cuerpo es un ecosistema en miniatura, lleno de vida y de microorganismos trabajando en equipo, surge una pregunta interesante. Si en número somos más bacterias que células humanas, entonces, ¿qué somos realmente? ¿Sabías que bajo las aguas del mar Adriático yace una ciudad de 7.000 años de antigüedad, oculta por siglos hasta que la tecnología moderna logró descubrirla? Imagínate caminar por una carretera construida en la Edad de Piedra, con casas y estructuras que alguna vez fueron testigos de la vida de una civilización olvidada. Esto no es un mito ni una historia de ciencia ficción, sino un increíble hallazgo arqueológico que ha dejado a los expertos boquiabiertos. La ciudad de Solín, construida por la cultura neolítica Hvar, fue un próspero asentamiento hasta que, con el paso del tiempo, el mar se la tragó lentamente. Ahora, gracias a la cartografía 3D de alta resolución y sensores avanzados, los arqueólogos han logrado traer a la luz sus secretos. Imagina que un día despiertas y descubres que tu ciudad ha quedado bajo el agua. Esto es exactamente lo que ocurrió en Solín hace miles de años. El nivel del mar aumentó después de la última edad de hielo, sumergiendo lentamente el paisaje donde estos antiguos habitantes habían construido sus hogares. Pero aquí está lo asombroso. A pesar de que han pasado milenios, la ciudad está sorprendentemente bien conservada, lo que permite a los científicos reconstruir cómo vivía esta civilización. Encontraron restos de una carretera que, en su época, conectaba Solín con el continente, ahora sepultada a 4 metros bajo el mar. ¿Te imaginas? Es como si hoy descubriéramos una autopista enterrada bajo las olas que alguna vez fue transitada por nuestros antepasados. La investigación no solo ha sacado a la luz estructuras arquitectónicas, sino también un antiguo paisaje de ríos y estuarios que rodeaban la ciudad. Es como si hoy, con un mapa del fondo marino, descubriéramos que bajo nuestras aguas existen avenidas,
plazas y rutas comerciales olvidadas. Y es que, a diferencia de lo que podríamos pensar, las civilizaciones antiguas no solo se asentaban en tierras firmes, sino que también tenían una relación muy estrecha con el agua. Quizás Solín fue un importante punto de comercio, donde los habitantes intercambiaban bienes con otras culturas cercanas antes de que el océano reclamara su territorio. Pero lo más intrigante de este descubrimiento no es solo la ciudad en sí, sino lo que nos enseña sobre el pasado y el futuro. El aumento del nivel del mar que sepultó Solín no fue un evento aislado. Al contrario, este fenómeno ha ocurrido una y otra vez en la historia de la humanidad. Al estudiar esta ciudad sumergida, los científicos esperan comprender mejor cómo las sociedades antiguas enfrentaron el cambio climático. Si ellos lograron adaptarse a un mundo en transformación, ¿podremos nosotros hacer lo mismo? Además, los arqueólogos creen que este no es el único asentamiento oculto bajo el Adriático. En 2021, en la isla de Korčula, descubrieron otra ciudad neolítica de aproximadamente 4.900 años de antigüedad. Y no solo eso, también hallaron un naufragio de 2.200 años, lo que sugiere que esta región fue un punto clave para la actividad humana durante milenios. Cada descubrimiento es una pieza más en el rompecabezas de nuestra historia. Una historia que sigue revelando detalles sorprendentes gracias a la tecnología moderna y la dedicación de los investigadores. Lo fascinante de Solín es que nos obliga a replantearnos cómo percibimos el pasado. Siempre imaginamos a las antiguas civilizaciones viviendo en tierra firme, construyendo pirámides o templos en montañas, pero pocas veces pensamos en ciudades enteras que desaparecieron bajo el mar. Si esto ocurrió en el Adriático, ¿cuántas más podrían estar esperando a ser descubiertas en otros océanos y mares del mundo? ¿Sabías que un mamífero terrestre que desapareció durante un siglo ha vuelto a caminar por los bosques de Brasil? Se trata del tapir sudamericano, el gigante de Sudamérica, un animal tan imponente como un caballo, pero con la trompa flexible de un elefante en miniatura. Tras más de 100 años sin ser visto en la Mata Atlántica, los científicos han capturado imágenes de estos increíbles animales en el Parque Estatal Cunhambebe, confirmando su regreso triunfal a un ecosistema que una vez fue su hogar. Imagínate estar explorando la selva y de pronto encontrarte con una criatura robusta, de casi 300 kilos, con un andar pausado pero seguro, dejando huellas grandes y redondas en el suelo húmedo del bosque. Eso es exactamente lo que ocurrió en Brasil, cuando las cámaras del Instituto Estatal de Medio Ambiente registraron a 3 tapires, incluyendo a una madre con su cría. Este descubrimiento es un verdadero hito para la biodiversidad, ya que indica que las iniciativas de conservación están funcionando y que la naturaleza, cuando se le da la oportunidad, puede recuperar lo que ha perdido. El tapir sudamericano no es solo un símbolo de la fauna de Sudamérica, sino que también desempeña un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Es conocido como el jardinero del bosque, porque al igual que un jardinero dispersa semillas para que nuevas plantas crezcan, el tapir esparce semillas a través de su excremento. Cuando se alimenta de frutas y hojas, las semillas que ingiere recorren su sistema digestivo y luego son depositadas en diferentes lugares del bosque, ayudando a regenerar la vegetación. Sin esta especie, muchas plantas tendrían dificultades para crecer en nuevas áreas, lo que afectaría a otros animales que dependen de ellas para sobrevivir. Pero no todo es tranquilidad con estos gigantes. Aunque suelen ser pacíficos y tímidos, los tapires tienen una mordida sorprendentemente poderosa. Si se sienten amenazados, pueden reaccionar con una fuerza capaz de causar heridas graves. Su mandíbula es lo suficientemente fuerte como para generar una hemorragia fatal si muerden a un depredador o incluso a un humano que se acerque demasiado. Por eso, aunque parezcan inofensivos, es mejor mantener la distancia y respetar su espacio. El avistamiento de estos tapires también nos recuerda la importancia de las áreas protegidas. Sin lugares como el Parque Estatal Cunhambebe,
donde la naturaleza puede recuperarse sin interferencias humanas, muchas especies seguirían desapareciendo. La mata atlántica ha sufrido una gran deforestación, perdiendo más del 80% de su vegetación original. Sin embargo, el regreso de estos tapires demuestra que con suficiente esfuerzo es posible revertir parte del daño y permitir que los ecosistemas vuelvan a florecer. Este hallazgo ha emocionado a científicos y conservacionistas en todo el mundo, ya que demuestra que la vida silvestre puede resistir y recuperarse si se le da la oportunidad. Además, abre la posibilidad de que otros animales que se creían extintos en la región puedan reaparecer en el futuro. Si después de un siglo el tapir ha regresado, ¿qué otras especies podrían estar esperando en lo profundo de la selva para ser redescubiertas? ¿Sabías que el lobo ibérico, ese majestuoso depredador de la península ibérica, no es tan puro como se creía? Durante siglos se pensó que esta especie era completamente salvaje y distinta de cualquier otra. Sin embargo, un reciente estudio genético ha revelado que, en su ADN, aún quedan rastros de antiguos cruces con perros domésticos. Pero no te alarmes. Esto no significa que los lobos ibéricos sean lobos perro, ni que estén perdiendo su identidad. Al contrario, estos hallazgos sugieren que esas pequeñas porciones de ADN canino podrían haberles otorgado ventajas evolutivas clave para su supervivencia. Para entender esto mejor, imaginemos que el lobo ibérico es como una receta tradicional que ha sido ligeramente modificada con el tiempo. Siguen siendo los mismos lobos feroces y resilientes de siempre, pero con un toque genético que los hace aún más especiales. Los científicos descubrieron que estos lobos llevan menos del 5% de ADN de perro y que estos genes heredados están principalmente relacionados con el sistema inmunológico y ciertas funciones cerebrales. En otras palabras, en lugar de debilitar a los lobos, estos fragmentos genéticos podrían haberlos hecho más resistentes a enfermedades y haber influido en algunos de sus comportamientos únicos. Pero, ¿cómo ocurrió esta hibridación? No estamos hablando de encuentros recientes con perros domésticos modernos, sino de cruces que probablemente sucedieron hace más de 10.000 años, cuando los primeros humanos llegaron a la península ibérica acompañados de sus perros. En ese entonces, los límites entre especies no eran tan estrictos como hoy, y algunos lobos pudieron haber criado con perros, dejando una huella genética que persiste hasta la actualidad. Este descubrimiento ha sido posible gracias a un análisis exhaustivo de 150 genomas completos de lobos y perros de Europa y Siberia Occidental. Los investigadores encontraron 6 genes clave que provienen de los perros y que han sido favorecidos por la selección natural en los lobos ibéricos. Esto sugiere que estos genes han sido beneficiosos y se han mantenido a lo largo de miles de años. Es como si el lobo ibérico hubiera tomado lo mejor de ambos mundos: la fuerza y astucia del lobo, junto con algunas mejoras genéticas del perro que lo han ayudado a sobrevivir en su entorno. Ahora bien, muchos podrían preguntarse si esta hibridación significa que el lobo ibérico ha perdido su identidad. La respuesta es un rotundo no. Aunque se ha mezclado en el pasado con los perros, sigue siendo un lobo con características únicas. De hecho, los estudios confirman que los lobos ibéricos han evolucionado de manera diferenciada con respecto a los demás lobos del mundo, adaptándose a los paisajes y desafíos específicos de la península ibérica. Siguen siendo una población distinta y valiosa desde el punto de vista de la conservación. Lo más interesante de este estudio es que desafía la idea de que la hibridación entre especies silvestres y domésticas es siempre negativa. Si bien en algunos casos puede ser perjudicial, este estudio demuestra que, en ciertas circunstancias, el intercambio genético puede traer beneficios adaptativos. En otras palabras, la hibridación no siempre debilita una especie. A veces puede fortalecerla. Este hallazgo también es una llamada de atención para la conservación del lobo ibérico.
a pesar de que ha logrado mantenerse a lo largo de los siglos, sigue siendo una especie en peligro debido a la pérdida de hábitat, la caza y la competencia con los humanos. Entender su historia genética nos ayuda a protegerlo mejor y a valorar su importancia ecológica en los bosques y montes de la península. Así que, la próxima vez que veas una imagen de un lobo ibérico, recuerda que lleva en su interior una historia de adaptación y supervivencia que comenzó hace miles de años. Si después de tanto tiempo sigue aquí, ¿qué más podrá revelarnos su ADN en el futuro? ¿Sabías que hay un pez capaz de generar electricidad suficiente para aturdir a un caballo? Se trata de la anguila eléctrica, un depredador fascinante que habita en las aguas turbias del Amazonas y que puede descargar hasta 600 voltios en un solo golpe. Para ponerlo en perspectiva, un enchufe de pared en casa tiene alrededor de 120 a 220 voltios, dependiendo del país. Eso significa que una anguila eléctrica puede producir hasta 3 veces más voltaje que la electricidad que usas en tu hogar. Pero, ¿cómo lo hace? A diferencia de otros peces, las anguilas eléctricas han desarrollado células musculares especializadas llamadas electrocitos, que funcionan como pequeñas baterías biológicas. Estas células se alinean en serie a lo largo de su cuerpo, y cuando la anguila decide atacar, las activa todas a la vez, liberando una potente descarga eléctrica. Este superpoder lo usa principalmente para cazar y defenderse. En aguas turbias, donde la visión es limitada, la anguila eléctrica lanza pequeñas descargas para detectar a sus presas, casi como un sonar biológico. Pero cuando encuentra su objetivo, libera una descarga brutal que paraliza a su víctima al instante. Imagina que estás nadando y de repente te toca una cerca eléctrica. Tu cuerpo se tensa, pierdes el control de tus músculos y por unos segundos quedas completamente inmóvil. Eso mismo le sucede a las presas de la anguila. Un pez, una rana o incluso un pequeño caimán pueden quedar totalmente indefensos ante su ataque. Pero aquí viene lo más increíble. Las anguilas eléctricas pueden saltar fuera del agua para electrocutar a sus atacantes. Se ha observado que, cuando se sienten amenazadas, sacan la mitad de su cuerpo y presionan su mentón contra el enemigo para descargar su energía con más precisión. Por supuesto, la anguila eléctrica no genera electricidad de la misma manera que una central eléctrica, pero su mecanismo es tan eficiente que los científicos han estudiado su biología para diseñar baterías inspiradas en estos peces. Ahora la pregunta es, si la naturaleza pudo crear un animal capaz de generar tanta electricidad, ¿qué otros poderes biológicos podrían existir en el mundo animal? ¿Sabías que el desarrollo del Parkinson podría depender no solo de genes individuales, sino también de cómo estos interactúan entre sí? Hasta ahora, los científicos habían identificado varios genes relacionados con esta enfermedad, pero faltaba una pieza clave en el rompecabezas: la manera en que ciertas combinaciones genéticas influyen en su aparición. Ahora, gracias a una innovadora investigación liderada por la Universidad de Murcia, se han desvelado nuevas interacciones genéticas que podrían cambiar nuestra comprensión del Parkinson y abrir la puerta a tratamientos más precisos en el futuro. Para imaginarlo mejor, piensa en un teclado de piano. Cada tecla representa un gen, y aunque algunas notas suenan bien por sí solas, la verdadera magia ocurre cuando se tocan en combinación. Así funciona la genética en el Parkinson. No es solo un gen el que provoca la enfermedad, sino la forma en que ciertas variantes genéticas trabajan juntas, a veces amplificando el riesgo y otras veces protegiendo contra él. Este fenómeno se conoce como epistasis, y es como descubrir que ciertas notas juntas pueden crear una melodía completamente nueva. El estudio, publicado en la revista Brain, analizó datos genéticos de 28,000 personas con Parkinson y comparó sus secuencias de ADN con las de 430,000 individuos sanos. Para hacerlo, los investigadores utilizaron una herramienta bioinformática llamada VARI3, diseñada para identificar patrones en la interacción entre variantes genéticas.
Gracias a esta tecnología, encontraron 14 interacciones genéticas clave, 3 de las cuales se confirmaron en estudios adicionales con personas de diferentes orígenes, incluyendo Europa y América. Pero, ¿qué significa esto realmente? Para explicarlo, imagina que la enfermedad de Parkinson es como un incendio en un bosque. Sabemos que algunos genes como SNCA, MAPT y WNT3 son como chispas que pueden encender el fuego. Sin embargo, la nueva investigación revela que hay combinaciones de genes que funcionan como el viento, avivando las llamas y acelerando la propagación del incendio. Por otro lado, algunas interacciones podrían actuar como barreras naturales, evitando que el fuego se expanda. En otras palabras, estos hallazgos no solo identifican qué genes están involucrados, sino cómo interactúan para influir en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Uno de los aspectos más fascinantes del estudio es que estas interacciones afectan funciones biológicas esenciales como el sistema inmunológico, la conexión entre neuronas y el metabolismo de proteínas asociadas con el Parkinson. Es decir, los científicos no solo están encontrando los culpables, sino que también están entendiendo los mecanismos mediante los cuales estos genes afectan el cerebro. Esta información es crucial, porque permite diseñar estrategias más efectivas para detectar y tratar la enfermedad antes de que cause daños irreversibles. Hasta ahora, la genética había ofrecido pistas sobre el Parkinson, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. De hecho, los científicos hablaban de una herencia perdida, es decir, factores genéticos que deberían explicar la enfermedad, pero que aún no habían sido descubiertos. Esta investigación representa un paso adelante en la resolución de ese misterio y nos acerca a una comprensión más profunda de por qué algunas personas desarrollan la enfermedad, mientras que otras, con factores de riesgo similares, no lo hacen. Además de ayudar a entender mejor el Parkinson, estos descubrimientos podrían cambiar el enfoque de las investigaciones futuras. Si hasta ahora los estudios se centraban en genes individuales, ahora sabemos que es fundamental analizar las redes de interacciones genéticas. Esto podría llevar al desarrollo de nuevas terapias dirigidas, basadas en cómo se combinan los genes en cada persona. Imagina que en lugar de un medicamento estándar para todos los pacientes, los tratamientos futuros podrían diseñarse de manera personalizada, bloqueando específicamente las interacciones genéticas que aumentan el riesgo de la enfermedad. El Parkinson afecta a unas 150,000 personas en España, con 10,000 nuevos casos cada año, lo que lo convierte en la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Dada su creciente incidencia, comprender su origen genético es más urgente que nunca. Este estudio no solo nos ofrece una visión más detallada de la enfermedad, sino que también abre la puerta a nuevas estrategias para combatirla. Si hasta ahora pensábamos que la genética era un libro donde cada gen era una palabra con un significado claro, ahora sabemos que lo importante es la historia completa que cuentan juntos. ¿Podría este conocimiento llevarnos algún día a predecir y prevenir el Parkinson antes de que siquiera aparezca? ¿Sabías que los erizos de mar no tienen ojos, pero aún así pueden ver el mundo que los rodea? Este pequeño habitante del océano tiene una habilidad asombrosa para percibir su entorno de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Aunque no tienen ojos como nosotros, los erizos de mar pueden detectar la luz, la oscuridad y otros estímulos del ambiente gracias a una red de células sensoriales repartidas por todo su cuerpo. Para entender cómo funciona, imagina que tu piel tuviera la capacidad de percibir información sobre lo que sucede a tu alrededor, como si fuera una especie de sensor táctil. Así es como los erizos de mar logran ver, usando una increíble variedad de púas y células sensoriales que les permiten sentir cambios en su entorno. Estas células están en todo su cuerpo, incluyendo sus espinas, que no solo les sirven para defenderse de los depredadores, sino que también les permiten captar luz y movimientos. Cuando los erizos de mar se mueven por el fondo marino,
pueden detectar la luz a través de estas células sensibles en la base de sus espinas. Esto les ayuda a orientarse en su entorno y encontrar lugares seguros, como las rocas o el fondo marino, donde pueden refugiarse. Aunque no tienen una visión precisa, pueden diferenciar entre áreas brillantes y oscuras. Una manera bastante única de ver el mundo. A lo largo de su cuerpo, también tienen pequeños órganos llamados podios que actúan como piernas o pies y que están cubiertos por células sensibles al tacto. Estos órganos también ayudan a los erizos a detectar objetos cercanos y sentir las vibraciones en el agua, lo que les permite reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza. Por ejemplo, si un depredador se acerca, el erizo puede sentir el movimiento en el agua y desplazarse rápidamente hacia un lugar seguro. Lo que es realmente fascinante es que la forma en que los erizos de mar perciben el mundo no requiere ojos. Sus células sensoriales pueden detectar cambios en la luz, la temperatura del agua e incluso la presencia de objetos, todo sin la necesidad de visión como la conocemos. Este sistema les permite adaptarse perfectamente a su vida en el fondo del océano, donde la luz solar no llega a grandes profundidades. Si alguna vez has visto un erizo de mar en una roca o en el fondo marino, probablemente hayas notado sus espinas. Pero, a pesar de que son una parte esencial de su defensa, también juegan un papel clave en la forma en que ven y se relacionan con su entorno. Como si fueran un conjunto de ojos diminutos repartidos por todo su cuerpo, las espinas y células sensoriales permiten al erizo moverse y actuar con sorprendente precisión en su mundo subacuático. Entonces, si un erizo de mar puede ver sin ojos, ¿qué otros animales en el reino marino tienen habilidades sorprendentes para adaptarse y sobrevivir en su entorno? ¿Sabías que el cacao no solo es un placer para el paladar, sino también un aliado poderoso para el cerebro? Aunque solemos asociarlo con el desayuno o con un capricho dulce, un reciente estudio realizado por investigadores de las universidades de Granada y Málaga ha revelado que su consumo puede mejorar la memoria, la neuroplasticidad y hasta la forma en que gestionamos el estrés. Para entenderlo mejor, imagina que tu cerebro es una ciudad con carreteras que conectan diferentes puntos. A medida que envejecemos o enfrentamos situaciones estresantes, algunas de esas carreteras se deterioran, haciendo que la comunicación entre las neuronas sea más lenta o incluso que ciertos caminos se bloqueen. Sin embargo, el cacao parece actuar como un equipo de construcción que repara esas vías y, en algunos casos, crea nuevas conexiones, facilitando el tránsito de la información. El estudio demostró que el cacao rico en compuestos fenólicos estimula la neurogénesis en el hipocampo, es decir, la generación de nuevas neuronas en la región del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Es como si este alimento le diera a tu cerebro un empujón para seguir construyendo nuevas estructuras en lugar de dejar que todo se desgaste con el tiempo. Además, se observó un aumento en la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína clave para la supervivencia de las neuronas, su crecimiento y la flexibilidad de las conexiones entre ellas. En términos sencillos, el BDNF es como un fertilizante para el cerebro, ayudándolo a mantenerse fuerte y funcional. Para llevar a cabo la investigación, los científicos analizaron 7 tipos de cacao en polvo disponibles en el mercado español, distinguiéndolos en 2 categorías, los alcalinizados y los no alcalinizados. Los resultados fueron claros. Los cacaos no alcalinizados contenían niveles mucho más altos de compuestos fenólicos, procianidinas y antioxidantes, lo que los hace más beneficiosos para la salud cerebral. Si lo comparamos con una dieta, sería como elegir entre frutas frescas llenas de nutrientes o frutas enlatadas con menor contenido vitamínico. Pero el impacto del cacao no se limita solo a la memoria. También tiene un efecto en la manera en que gestionamos el estrés y las emociones. En una prueba con ratones, aquellos que consumieron cacao con alto contenido fenólico, HPC, mostraron mejor rendimiento en tareas de reconocimiento de objetos,
lo que indica una memoria más eficiente. Además, en un test de natación forzada, utilizado para evaluar respuestas al estrés, los ratones que habían consumido cacao mostraron comportamientos diferentes a los que no lo hicieron, lo que sugiere que este alimento podría influir en la forma en que el cerebro responde a situaciones desafiantes. Ahora, aunque estos resultados provienen de estudios en modelos animales, los investigadores creen que los beneficios podrían ser similares en humanos. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y el deterioro cognitivo son cada vez más comunes, incluir cacao en la dieta podría ser una estrategia natural y deliciosa para mantener una mente ágil y saludable. Por supuesto, no cualquier cacao servirá. Si quieres aprovechar al máximo sus beneficios, es mejor optar por cacao en polvo no alcalinizado y con alto contenido fenólico, en lugar de las versiones procesadas con mucho azúcar y pocos nutrientes. Así que la próxima vez que disfrutes una taza de chocolate caliente o un postre con cacao puro, recuerda que no solo estás dándole un gusto a tu paladar, sino también a tu cerebro. Podría ser que en el futuro el cacao se convierta en un complemento esencial para la salud mental, al igual que hoy en día lo son algunas vitaminas y minerales. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.